Queridos tíos, tías, hermanos y hermanas, Huyen ha vuelto una vez más para encontrarse con todos ustedes. Hoy regreso con el corazón muy cargado y lleno de preocupación. Quienes han seguido la historia de mi familia desde el inicio saben que el suceso que más temía finalmente se ha hecho realidad. Mi pequeña hija Maya ha sido llevada por su abuelo paterno, aún sin contar con mi consentimiento. A pesar de mi oposición y mi dolor como madre, él decidió separarla de mí. En este momento la angustia no me deja en paz y mi mente está constantemente llena de preocupación por mi hija. Maya es todavía muy pequeña. Aún no ha cumplido 5 años, sigue siendo una niña inocente, que no entiende las complejidades de la vida, ni sabe cómo protegerse. Me preocupa profundamente no saber qué estará viviendo ahora, si la están cuidando bien, si la regañan con dureza, o peor aún, si su abuelo la obliga a realizar tareas pesadas, que no corresponden a una niña de su edad. Ese pensamiento me parte el alma. Como madre, lo más doloroso no es solo la distancia física, sino la sensación de impotencia al no poder estar junto a mi hija cuando más me necesita. Cada minuto que pasa me hago las mismas preguntas. ¿Qué estará haciendo Maya ahora? ¿Estará llorando en silencio? ¿Habrá alguien que la abrace cuando extraña a su mamá? ¿O estará obligándose a ser obediente para complacer a los adultos a su alrededor? El camino que hoy les comparto no es solo una historia familiar, sino también el reflejo del corazón de muchas madres que existen en el mundo. Madres que están dispuestas a soportar cualquier sufrimiento con tal de que sus hijos estén a salvo y sean felices. Por eso los invito a acompañarme y seguir este recorrido para descubrir juntos qué sucederá a continuación con mi hija y conmigo. Si sienten empatía por mi historia, los invito a suscribirse al canal de YouTube o a convertirse en miembros del canal. Su apoyo me dará la fuerza y la motivación necesarias para seguir compartiendo esta experiencia y continuar luchando por proteger a mi hija. En la casa de la abuela, lo que está ocurriendo me rompe el corazón día tras día. Mi pequeña hija Maya, una niña que aún no ha cumplido los 5 años, está cargando sobre sus hombros tareas que incluso muchos adultos considerarían agotadoras. La abuela se encuentra gravemente enferma, postrada en la cama, y Maya ha sido colocada en la posición de cuidarla, como si fuera una persona adulta. Cada día que pasa en esa casa, Maya ya no vive la infancia que le corresponde. La obligan a vaciar el orinal con la orina de su abuela, una tarea dura y humillante, que supera con creces la capacidad física y emocional de una niña tan pequeña. Tiene que cargarlo con cuidado, dar pasos inseguros con sus manos diminutas, temblando aún frágiles, aún inmaduras. Al ver esa escena, siento como si alguien me apretara el corazón hasta dejarme sin aliento. Y eso no es todo. Maya también debe sentarse junto a la cama para darle de comer la papilla a su abuela cucharada tras cucharada despacio, y con extrema cautela por miedo a que sea atragante. Luego corre de un lado a otro para traerle agua cada vez que la abuela lo pide. Son labores que deberían realizar adultos, personas con fuerza, paciencia y conocimientos básicos para cuidar a un enfermo. Sin embargo, todas esas responsabilidades han recaído sobre una niña que aún no sabe leer, que apenas está aprendiendo a escribir sus primeras letras. Mi Maya está haciendo el trabajo de un adulto que cuida a una persona enferma. Ella no entiende por qué debe hacerlo, simplemente obedece. Su docilidad no nace del deseo, sino del miedo a decir que no. Cada vez que la veo trabajar en silencio con la mirada triste y el rostro serio, solo quiero correr hacia ella, abrazarla con todas mis fuerzas y llevarla de vuelta a casa de inmediato, pero no puedo hacerlo. Solo me atrevo a observarla desde lejos,
a seguir cada uno de sus pequeños movimientos, con el corazón destrozado y en absoluto silencio. Aún no puedo traer a Maya de regreso a casa, porque su abuelo dice que la niña se quedará en casa de los abuelos a jugar unos días. Una frase que suena suave y tranquila, pero cuya realidad es completamente opuesta. Porque siento con total claridad que Maya no está allí para jugar. No tiene juguetes, no hay risas infantiles, ni momentos de alegría despreocupada. Lo que la rodea es la responsabilidad del ambiente pesado de la enfermedad y el cansancio marcado en su carita inocente. Su infancia está siendo reemplazada por obligaciones que no le corresponden. Debo repetirlo una vez más, y lo hago con un dolor que me desgarra el alma. Maya aún no ha cumplido 5 años. No tiene ni 5 años. Y aún así, debe realizar tareas duras para cuidar a una persona enferma. ¿Es eso justo? ¿Es humano? ¿Es moralmente aceptable para los adultos que la rodean? Como madre, no puedo evitar hacerme cientos de preguntas cada día. ¿Qué pasará si mi hija se cansa? ¿Si se asusta? ¿Si sufre un daño emocional que nadie ve? Estas experiencias pueden quedarse grabadas en su memoria para toda la vida, convirtiéndose en heridas invisibles que nadie más podrá percibir. Siento una compasión inmensa por mi hija. Me duele su inocencia, su obediencia que resulta desgarradora, y también las lágrimas que quizá esté tragándose para no ser reprendida. Maya debería estar protegida, amada, jugando libremente y viviendo su infancia como cualquier niña de su edad, no convertida en una cuidadora obligada. Solo espero que estos días pasen pronto y que mi Maya pueda regresar a casa, volver a los brazos de su madre, al lugar donde realmente pertenece y donde puede ser una niña de verdad. Y también deseo que esta historia haga que muchos adultos se detengan un momento, reflexionen y se pregunten con honestidad, ¿cómo estamos tratando a nuestros niños? Desde el día en que el abuelo llevó a la pequeña Maya a casa para que cuidara de su abuela, quedó claro que su vida se volvió mucho más tranquila. Ya no tenía que esforzarse como antes, ni pasar días y noches enteras atendiendo a su esposa enferma. No tenía que preocuparse por preparar la comida, dar los medicamentos, ni permanecer constantemente junto a la cama. Todo ese peso fue trasladado silenciosamente a los hombros de una niña que aún no ha cumplido 5 años, mi hija. Mientras Maya hacía trabajos que no le correspondían, el abuelo parecía relajado, como si se hubiera quitado una carga enorme de encima. Esa imagen me llenó de dolor y de una inquietud profunda. Sentía que aquello no podía terminar bien. Y efectivamente, solo 2 días después, la enfermedad de la abuela empeoró de forma repentina. Su estado se volvió crítico, estaba extremadamente débil, con el rostro pálido y sin fuerzas para moverse. El abuelo entró en pánico y la llevó de urgencia al hospital. Lo que me destrozó por completo fue saber que también se llevó a Maya con ellos. Yo aún no sabía con exactitud cuál era la gravedad de la enfermedad de mi ex-suegra, pero todo indicaba que estaba empeorando rápidamente. Mi pequeña hija, sin entender nada, siguió a su abuelo hasta el hospital. Un lugar frío, lleno de olores fuertes, ruidos extraños y una tensión que ningún niño debería experimentar. Maya caminaba por los largos pasillos del hospital con una mirada confundida y asustada. El olor del desinfectante, las camillas pasando a toda prisa, las voces apresuradas de médicos y enfermeras. Todo era demasiado para una niña tan pequeña. Sin embargo, nadie se detuvo a pensar en sus sentimientos. Maya avanzaba en silencio obediente como una pequeña sombra. En el hospital,
Los médicos examinaron rápidamente a la abuela. Tras varias pruebas, dieron un diagnóstico claro: sufría de anemia grave. Por esa razón, su cuerpo estaba constantemente agotado, mareado y sin fuerzas para caminar con normalidad. La condición había estado presente desde hacía tiempo, pero ahora se había vuelto peligrosa. El médico fue muy directo. La abuela necesitaba una transfusión de sangre inmediata. Sin embargo, en ese momento, el hospital no disponía de suficiente sangre para los pacientes. Las reservas eran escasas y esperar demasiado tiempo podía poner su vida en peligro. Entonces el médico se giró hacia el abuelo de Maya y le dijo que necesitaban hacerle un análisis de sangre para comprobar si era compatible con la de su esposa. Sin otra opción, él aceptó y fue a realizarse el examen. Mientras esperaban los resultados, Maya permanecía sentada en una silla del hospital, encogida con las piernas colgando sin tocar el suelo. Sus pequeñas manos se apretaban nerviosamente una contra la otra. No entendía lo que estaba pasando, solo sentía el ambiente cargado de ansiedad y miedo. Los resultados llegaron pronto. La sangre del abuelo no era compatible para la transfusión. Al escuchar al médico, su rostro cambió por completo. La preocupación se transformó en frustración y, poco a poco, en algo mucho más inquietante. Entonces, se giró y miró a Maya. Esa mirada daba miedo. No era la mirada de un abuelo hacia su nieta, ni mucho menos una mirada de amor o protección. Era la mirada de alguien que acababa de encontrar una solución. Miró a mi hija, como si fuera un saco de sangre con piernas, un recurso disponible para salvar a su esposa. En su mente todo parecía encajar de manera aterradora. Maya era su nieta, compartía la misma sangre, era joven, sana y fuerte. Él estaba convencido de que la sangre de Maya sería compatible para la transfusión. Maya seguía sentada allí, completamente inocente, sin saber que esa mirada escondía una intención tan peligrosa. No sabía qué era una transfusión, no sabía lo que significaban las agujas, la sangre o el dolor. No tenía forma de protegerse frente a las decisiones crueles de los adultos, y yo, al imaginar esa escena, sentí que el corazón se me detenía. El miedo me envolvió por completo. No podía ni pensar en la posibilidad de que obligaran a mi hija, una niña de menos de 5 años, a enfrentarse a agujas, al dolor físico y a un trauma emocional tan profundo. Todo comenzó con la frase que se quede a jugar unos días y terminó convirtiéndose en una cadena de acontecimientos que superan por completo la capacidad de un niño. En ese momento entendí que si no actuaba, si no luchaba hasta el final para proteger a mi hija Maya, podría convertirse en víctima de la egoísta y ciega crueldad disfrazada de amor familiar. La historia aún no ha terminado, pero incluso hasta aquí, el miedo que siento es tan grande que no se puede expresar con palabras. Lo único que deseo, por encima de todo, es que mi hija esté a salvo. En ese momento, fue cuando supe toda la verdad de lo que había estado ocurriendo a mis espaldas. Al enterarme de que mi ex-suegra estaba hospitalizada en estado crítico y que mi hija Maya seguía allí con su abuelo, sentí que el corazón se me encogía. No dudé ni un segundo y corrí al hospital con una angustia que me oprimía el pecho. En mi mente, solo había un pensamiento: tenía que llevarme a Maya a casa, costara lo que costara. Al entrar en la habitación del hospital, la escena frente a mis ojos casi me hizo derrumbarme. Mi ex-suegra yacía inmóvil en la cama con el rostro pálido y la respiración débil. Y Maya, mi pequeña hija, estaba sentada en silencio en un rincón, con los ojos grandes y perdidos, el rostro cansado y lleno de confusión. Se veía tan frágil y pequeña en ese espacio frío y ajeno que tuve que morderme los labios para no romper a llorar delante de ella.
Me giré hacia mi ex-suegro y le supliqué con toda la desesperación de una madre. Le dije que quería llevarme a Maya a casa de inmediato. Ella era demasiado pequeña para permanecer allí, y mucho menos para verse involucrada en asuntos tan pesados como la enfermedad y la vida o la muerte. Pero lo que jamás imaginé fue que él en cambio me suplicara a mí. Me pidió que dejara a Maya quedarse, diciendo que la niña podía donar un poco de sangre para salvar a su abuela. Lo dijo con un tono de desesperación, pero también con una frialdad que me heló la sangre como si estuviera hablando de algo completamente normal. Me quedé paralizada. Con la voz temblorosa, le respondí que Maya aún no había cumplido 5 años, que su cuerpo y su mente eran demasiado frágiles. Donar sangre, aunque fuera solo un poco, era algo que una niña tan pequeña no podía ni debía hacer. Le dije claramente que no podía aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Tratando de mantener la calma, propuse otra solución. Le dije que yo, o Ain Ye, el padre de Maya, podíamos hacernos las pruebas de sangre de inmediato. Si nuestra sangre era compatible, estábamos dispuestos a donar en lugar de nuestra hija. Podíamos soportar el dolor y el cansancio. Lo único que importaba era la seguridad de Maya. Sin embargo, mi ex-suegro no aceptó. Dijo que la situación era urgente, que no había tiempo para esperar y que usar la sangre de Maya sería más rápido y conveniente. Sus palabras fueron como cuchilladas en mi corazón. En ese instante, comprendí que para él la rapidez y la conveniencia pesaban más que la seguridad de una niña. Desesperada, hice algo que jamás pensé que haría. Me arrodillé frente a él. Dejé de lado todo orgullo y dignidad. Solo quedó el instinto de una madre dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hija. Le supliqué que nos diera una oportunidad a Ain Ye y a mí. Solo pedía que nos permitiera hacernos los análisis de sangre. Si no éramos compatibles, no insistiría más. Tras un largo y pesado silencio, finalmente cedió. Aceptó que Ain Ye y yo nos hiciéramos las pruebas. Aquello fue la única y frágil esperanza a la que pude aferrarme en ese momento. Realizamos los análisis lo antes posible. Las 4 horas de espera se hicieron eternas, como si duraran toda una vida. Cada minuto pasaba con el miedo constante de que si el resultado no era favorable, Maya volvería a estar en peligro. No dejé de rezar ni un segundo, pidiendo una sola cosa: que me permitieran sustituir a mi hija. Finalmente el médico llegó con los resultados. Por fortuna mi sangre era completamente compatible para la transfusión de mi ex-suegra. Al escuchar esa noticia, sentí que las fuerzas regresaban a mi cuerpo. Sin dudarlo, acepté donar mi sangre de inmediato. Después me volví hacia mi ex-suegro y le supliqué una vez más. Le dije que ahora yo podía donar sangre en lugar de Maya, y le pedí que permitiera que mi hija regresara a casa. Me ofrecía quedarme en el hospital, a cuidar personalmente de mi ex-suegra, hasta que su estado mejorara, con tal de que Maya pudiera marcharse. Esta vez no se opuso. Tal vez comprendió que había ido demasiado lejos. Asintió en silencio. En ese mismo instante, An Wei tomó a nuestra pequeña Maya en brazos y salió rápidamente del hospital. Al verlos alejarse, las lágrimas cayeron de mis ojos. Pero esta vez, no eran solo de dolor, sino de alivio. Sabía que había hecho lo más importante que puede hacer una madre en su vida: proteger a su hija. Y aunque el camino por delante aún esté lleno de dificultades, estoy dispuesta a enfrentarlo todo siempre y cuando Maya esté a salvo. Cuando vi que Maya por fin podía regresar a casa, sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado una enorme carga del pecho. El miedo, la tensión y la angustia
que me acompañaron durante tantos días comenzaron a disiparse en ese instante. Por primera vez en mucho tiempo, pude respirar con tranquilidad sabiendo que mi pequeña estaba a salvo. Maya también estaba muy feliz. La niña parecía haber despertado de una pesadilla larga y dolorosa. Cuando Anye la tomó en brazos, Maya se aferró a él con fuerza, apoyó su cabecita en su pecho y por primera vez en días volvió a sentirse segura. En su rostro se notaba claramente el alivio y la calma. Al ver esa escena, las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de sufrimiento, sino de emoción y gratitud. Ese era el sentimiento que más necesitaba una niña: la seguridad. Junto a Anye Maya, sabía que estaba protegida, amada y cuidada. No tenía que esforzarse por ser obediente para complacer a los adultos, ni cargar con responsabilidades que no correspondían a su edad. Podía volver a ser simplemente una niña como debía ser. Yo tuve que quedarme en el hospital para cumplir con mi promesa a donar sangre y cuidar de mi ex suegra. Antes de que Anye se llevara a Maya, me agaché y la abracé con todas mis fuerzas. Le hablé con la voz más suave que pude. Vuelve a casa con Anye primero. Mamá regresará contigo muy pronto. Maya asintió y me abrazó fuerte como si temiera que al soltarme pudiera desaparecer. En ese breve momento, los tres nos abrazamos como una familia unida. No fue solo un abrazo, sino una promesa silenciosa, la promesa de que volveríamos a reunirnos lo antes posible y de que nunca permitiríamos que nada nos separara de nuevo. Cuando Anye tomó a Maya en brazos y salió del hospital, me quedé mirándolos hasta que desaparecieron de mi vista. En ese instante, mi corazón se sintió más ligero que nunca. Sabía que mi hija había regresado al lugar donde realmente pertenecía a nuestro pequeño hogar, lleno de amor. Quedándome sola en el hospital, tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo ocurrido. Lo vivido fue una lección profunda. Comprendí que la bondad, la tolerancia, o el pensamiento de al fin y al cabo es familia, a veces pueden poner a nuestros hijos en peligro. Desde ese momento, supe con claridad que nunca más permitiría que el abuelo de Maya se la llevara sin mi consentimiento. Maya es demasiado pequeña para protegerse por sí sola. Esa responsabilidad es mía como su madre. No permitiré que nadie bajo ningún pretexto vuelva a separar a mi hija de mí. Junto a nuestra familia, ella estará segura, protegida y amada. El camino de hoy llega aquí a su final. Gracias de todo corazón a todos los que han acompañado nuestra historia hasta este momento. Si desean seguir apoyando y acompañando a la familia de Huyen, los invito a suscribirse al canal de YouTube o a convertirse en miembros del canal. Su apoyo es una gran motivación para que nuestra familia siga adelante con fuerza y esperanza.
Mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay Đệ muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật, chuyện vừa xảy ra hôm qua và có lẽ là một trong những trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Đệ. Như mọi ngày, Đệ tan làm và bắt đầu đi bộ về nhà. Đó là một con phố nhỏ quen thuộc, được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng vọt, dòng người hối hả đi về. Bỗng nhiên, một cảnh tượng rùng rợn xảy ra. Một người đàn ông lạ nằm bất động trên vệ đường, máu bắn tung tóe trong ánh sáng mờ ảo. Tim mình thắt lại không chút do dự. Mình chạy đến giúp anh ta, gọi xe cấp cứu và làm mọi cách để cứu anh ta. Nhưng đôi khi lòng tốt không phải lúc nào cũng được đền đáp như mong đợi. Khi cảnh sát và gia đình người đàn ông đến, họ không tin mình. Họ nói mình là người gây ra vụ án. Mình bàng hoàng không nói nên lời, không biết tự bảo vệ mình như thế nào. Đột nhiên, từ người giúp đỡ lại trở thành nghi phạm chính. Đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi chỉ mong người đàn ông đó tỉnh dậy và nói ra sự thật. Hôm nay cuối cùng anh ấy đã mở mắt. Liệu anh ấy có chứng minh được sự vô tội của tôi không? Mọi chuyện sẽ còn phức tạp như thế nào? Hãy đăng ký và theo dõi kênh của tôi nhé. Tôi không nhớ rõ chiều hôm đó bắt đầu từ khi nào. Tôi chẳng nhớ rằng mặt trời dường như dính chặt vào con đường về nhà chói lóa, nóng bức đến làm tôi đau mắt. Tôi đang đi làm về, người phụ đầy bụi, với một ít tiền kiếm được trong túi. Con đường quen thuộc với tôi đến thế, những cánh đồng khô cằn, hai bên hàng cây xào xạc. Trước mặt tôi, người đàn ông sóng dài trên mặt đường nhựa. Chiếc xe máy của anh ta cách đó vài mét, máu loang lổ. Tôi sững sờ vài giây, chạy và quỳ xuống. Anh ơi, anh có thấy em không? Nhưng anh ta mặt tái mét, rồi anh ta